Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Iniciamos esta lectura y comentario del libro del Génesis, que es el libro del origen. Esto es lo que significa la palabra Génesis. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento y los Evangelios comienza también con esta palabra. Libro de la Génesis de Jesucristo. Así comienza el Evangelio de Mateo. O también el Evangelio de San Juan, que comienza diciendo en el principio, es decir, en el origen, en el Génesis. Hemos de empezar por el Génesis, porque es el origen, el principio. Y de hecho es el primero de los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, que va a culminar, el último libro del Pentateuco es el Deuteronomio, que culmina con la muerte de Moisés. De hecho, Moisés aparece en la tradición judía y cristiana como el autor de estos 5 libros del Pentateuco y por tanto el autor del Génesis. Aparece Moisés como este gran autor en el sentido amplio, de inspirador, de origen. Cito la figura de Moisés, aparte de por esta tradición que lo sitúa como autor del libro del Génesis, que es interesante, aunque luego ya sabemos que esa autoría hay que entenderla, como he dicho antes, en el sentido de una inspiración, de una atribución a un personaje de autoridad en la historia de Israel, como es Moisés. Pero lo cito porque cuando muere Moisés, el legado que le deja Josué, pues es precisamente un libro. Cuando comienza el libro de Josué, que es el 6º libro de la revelación bíblica, pues en el capítulo 1, versículo 7, dice así, lo voy a leer, libro de Josué, Josué 1:7. Tú ten mucho ánimo y sé valiente, son palabras que se dirigen a Josué. Tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes a derecha ni a izquierda y tendrás éxito. Que el libro de esta ley no se te caiga de los labios, medítalo día y noche, para poner por obra todo lo que se prescribe en él. Así tendrás suerte y éxito en todas las empresas. Ese libro de la ley que Moisés le dejó en herencia a Josué y del cual se dice medítalo, que no se te caiga de los labios, podríamos pensar que es el Pentateuco. No voy a entrar en esta discusión, hay quien dice que es solo el Deuteronomio, pero hay un libro que Moisés le dejó en herencia a Josué y del cual se dice medítalo. Nos sirve esto como composición para entender el género literario del Génesis. ¿Cuál es el género literario de este libro? Pues mirad, no es un libro de historia para saber qué pasó, sin más, no es un libro sin más de historia. Claro que narra historia y hay acontecimientos históricos. Tampoco es un libro de ciencia para descubrir cómo pasó, sino que es ante todo un testimonio de fe. Es una enseñanza. De hecho, la palabra Torah significa enseñanza, que nos ayudará a descubrir para qué pasó y para qué pasa todo. Para esto vamos a leer el Génesis, para descubrir el para qué de la historia humana, de la historia de Israel, de la historia de los patriarcas. Por tanto, el acercamiento al libro es este. Medítalo, que este libro de la ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche, como los salmos. Se dirá más tarde de los salmos también. El Salmo 1 dice, medita su ley día y noche. Pues esta es la misma actitud con la que nos acercamos al Génesis. El Génesis, por tanto, es el primer libro de la Biblia, el libro que habla del principio. En hebreo su nombre es Bereshith, que significa en el principio. Y querría aquí señalar un doble principio. Hay un principio en Dios, y por eso el libro comienza así, ¿no? En el principio Dios creó. Dios es el gran origen, el gran principio. En el principio Dios creó. Dios es el gran protagonista de este libro. Estaba en el principio con su espíritu, porque el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y estaba en el principio con su palabra, porque por su palabra fue hecho todo. Va a crear, en Génesis 1, Dios va a crear hablando.
está en el principio con su espíritu y con su palabra. Y esto para un lector cristiano tiene una resonancia pues muy interesante. Y es ese Dios creador, el Dios que estaba en el origen y que decidió libremente crear. Pero hay otro origen. Junto al origen en Dios está el origen en la familia. El Génesis es un libro de familia. Y por eso la palabra clave para comprender la estructura de este libro es la palabra hebrea toledot, que significa generaciones. Es una palabra muy importante a memorizar casi para comprender este libro. Toledot, generaciones. Del verbo yalad, hebreo, que significa engendrar. Toledot, generaciones. Aparece una fórmula, que es la fórmula de los Toledo, que es la fórmula de una persona que engendra a otra, ¿no? Y que dice, esta es la generación de, o esta es la genealogía de. Esa fórmula aparece 10 veces en el libro. El número 10 es un número significativo en la Biblia, ¿no? El decálogo. Bueno, pues 10 veces aparece la fórmula, esta es la generación de, que da una estructura a todo el libro, ¿no? Aparece en 2.4, en 5.1, en 6.9, en 10.1, y siempre vinculada con momentos muy importantes del libro, que definen las grandes historias y las grandes genealogías. Génesis es un libro de familia, que nos cuenta historias de familia, y por eso es importante comprender que este libro nos va a hablar de la fraternidad, de la paternidad y de la esponsalidad. En concreto, el libro contiene la historia de 4 crisis entre hermanos: Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, y luego José y sus hermanos. Hay una progresión en estas 4 historias entre hermanos, que se ve en el tema del perdón, ¿no? Que es un gran asunto que ocupa también, como veremos enseguida, el centro del Pentateuco y del Génesis. Se pasa de 2 hermanos en discordia que acaban muy mal, Caín y Abel, a otros al final del libro en discordia también, pero que acaban reconciliados, José y los suyos. El libro del Génesis es la historia de Caín y Abel, a José y sus hermanos. Bueno, pues la historia de 4 crisis entre hermanos. Pero es la historia también de 7 figuras de paternidad. Adán, padre de 3 hijos, Noé, padre de 3 hijos, Teraj, padre de 3 hijos, Abraham, padre de 2, Isaac, padre de 2, Jacob, padre de 12 hijos, y por último José, que es padre de 2 hijos. La clave aquí es la bendición. Hay una sola bendición para muchos hermanos. En el centro de estas 7 figuras de paternidad, Adán, Noé, Teraj, Abraham, Isaac, Jacob, José. En el centro de los 7 queda Abraham. Es una figura singularmente importante para comprender el tema de la paternidad, porque sabéis el sacrificio de Isaac, como Abraham es el gran referente de lo que significa la paternidad en la Biblia, ¿no? Y el último padre de esta serie de 7 padres, el último es José. Es muy importante porque José es la culminación de las historias de paternidad. El libro acaba con esa paternidad de José, ¿no? Y esa muerte de José cuyos huesos esperan a ser llevados de Egipto a la tierra prometida. Bueno, pero es también el Génesis la historia de 5 matrimonios. Hemos dicho 4 crisis entre hermanos, 7 figuras de paternidad y 5 matrimonios. Adán y Eva, el primero, Abraham y Sara, el segundo, Isaac y Rebeca, el tercero, Jacob y Raquel, el cuarto, y el último, José y Asnat, que es la hija del sumo sacerdote de Egipto, ¿recordáis? Bueno, el primero, Adán y Eva, y el último, José y Asnat, son universales. Asnat no era una hebrea, era una persona de Egipto, pagana, y Adán y Eva pues son plenamente universales, ¿no? Mientras que los del centro, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, son personas del pueblo elegido. Esto es también interesante, ¿no? Veis cómo la esponsalidad, los 5 matrimonios, son matrimonios entre similares y entre diversos, y así nos abre de algún modo a la universidad del Génesis. Pues es una historia de familia, el Génesis. En esto es muy distinto que el Éxodo. El Éxodo es la historia de un pueblo, es una historia política. El Génesis es la historia de una familia que va creciendo, que se va expandiendo, que recibe una bendición.
porque esta es una palabra también clave en el Génesis, la bendición de Dios, la bendición de Dios. He dicho antes, hay una única bendición, ¿no? Por tanto, una historia de familia, una historia que tiene como clave, personaje principal, a Dios. En concreto, ¿cómo se distribuye el Génesis? ¿Qué partes tiene? Bueno, hay dos partes fundamentales. La primera es los capítulos del 1 al 11 y la segunda son los capítulos del 12 al 50. Son dos partes muy diferentes del libro. Fijaos que en Génesis 1 al 11 es un periodo muy breve de capítulos, más breve que el otro, y sin embargo pasan muchísimos años. Mientras que de Génesis 12 a 50 pasan menos años y sin embargo son muchos más capítulos. Es un movimiento temporal diverso. Fijaos, doy un dato curioso, pero la proporción en Génesis 1:11 es que más o menos en cada capítulo pasan 200 años, mientras que en Génesis del 12 al 50 en cada capítulo pasan 7 años. Solo para entender que de Génesis 1 al 11 hay un movimiento temporal muy rápido, de la creación hasta Teraj, con el cual termina este primer momento, Génesis del 1 al 11, el tiempo pasa muy rápido, es como la creación, la expansión rápida de la humanidad, el primer pecado, luego el diluvio y por último la Torre de Babel. Y luego a partir de Génesis 12, que empieza con esa gran llamada, sal de tu tierra, pues el tiempo pasa más lento, es una historia más detenida, nos narra la historia sobre todo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, de 4 grandes patriarcas. Génesis 1 al 11 está centrado en Adán, Noé y Abraham. Adán, Noé y Abraham, Génesis del 1 al 11. Y Génesis 12 al 50, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José, los 4 patriarcas. En Génesis 1 al 11 he mencionado Adán, Noé y Abraham, con el cual terminan. Entre los tres hay 10 generaciones. De Adán a Noé, 10 generaciones. De Noé a Abraham, 10 generaciones. Y cada uno de estos personajes es el primero que no conoció al anterior. Es decir, Noé es el primer hombre que no conoció a Adán. Y Abraham es el primer hombre que no conoció a Noé. Vivían tanto tiempo que duraban pues 10 generaciones, porque los números están hechos de esta manera, ¿no? Esos números de las generaciones que a veces nos sorprenden y de la vida de los patriarcas son números simbólicos claramente, designan una temporalidad distinta a la que no estamos habituados, pero son números muy simbólicos. Pues fijaos esto que hemos dicho ahora, las sumas nos hacen ver que el primer hombre que no conoció a Adán fue Noé, es algo nuevo, y el primer hombre que no conoció a Noé pues fue Abraham, es algo nuevo. Génesis 1:11 utiliza un género literario diverso que podríamos llamar como que es una historia de los orígenes, mientras que a partir de Génesis 12 comienza pues una historia de otro tipo que podríamos llamar épica. Hay también otro tipo de género literario, ¿no? Y también los viajes son distintos. Génesis 1:11 es un viaje del Edén a Ur de los Caldeos, mientras que a partir de Abraham comienza un viaje de Ur de los Caldeos, si queremos, hasta el Edén, es decir, de Génesis 12 hasta el final de la Biblia, hasta Apocalipsis 21, porque será el final. Como que en Génesis 1:11 vamos del Edén a Ur de los Caldeos, y a partir de Génesis 12, de Ur de los Caldeos hasta el Edén. El resto va a ser un retorno a ese Edén perdido, ¿no? Estos primeros 11 capítulos de la Biblia, Génesis 1:11, nos cuentan la creación y la caída. La creación y la caída. Es la historia de los orígenes, la historia de nuestros primeros padres. Son los 11 primeros capítulos del Génesis, de Adán a Abraham. Y justamente, pues como hemos dicho, son distintos de los que siguen de Génesis 12 al 50. Es interesante también, dentro de estos primeros 11 capítulos, ver cómo vamos del pecado del Edén, que es el deseo del hombre de querer ser como Dios, al pecado de Babel, de la Torre de Babel, Génesis 11, que es también idéntico, ¿no? El deseo del hombre de querer ser como Dios. Luego también el pecado de Génesis 3 y el de Génesis 11 son parecidos. Del pecado del Edén al pecado de la Torre de Babel hay una gran continuidad.
dónde se escribió este libro, en qué idioma se escribió, en qué época y quién lo escribió. Hay muchos misterios en todo esto, pero el exilio en Babilonia pues parece ser el lugar de composición más probable de estos textos. Una composición que probablemente se prolonga hasta el siglo IV a.C., es decir, del siglo VI a.C. al siglo IV, esos 200, 300 años, vieron la redacción y la acumulación de este material que provenía de fuentes orales más antiguas. Es interesante que estos materiales comiencen a componerse por escrito en el exilio, que es el momento de la destrucción del Templo de Jerusalén. Literariamente esto es importante porque la pérdida de la Tierra Santa y del Templo Santo han conducido a dar mucha más relevancia a la Escritura Santa, de forma que la Torá, el escrito, se convierte en una especie de sustitución del templo. Los hebreos que comienzan a escribir están sin templo y ven en esa escritura un lugar santo. Israel está en el exilio cuando comienza a escribir. También es interesante el exilio porque es la confrontación de Israel con las grandes mitologías mesopotámicas, ¿verdad? Los mitos de Atrasis, de la gran mitología mesopotámica que hace que Israel tenga que pensar su fe y comenzar a escribir. No olvidemos que en esta composición de autores humanos difícil de localizar, como digo, pues son fuentes diversas que han acabado componiéndose así, no hay que olvidar al autor divino, que es el principal autor de estos libros. Decía antes que tradicionalmente todo el Génesis se ha atribuido a Moisés. Él habría sido el autor de todo el Pentateuco. Hoy día sabemos, como ya he dicho, que esta atribución es un modo de poner todos esos escritos bajo el patrocinio de un gran maestro y legislador como fue Moisés, ¿no? El amigo de Dios, ¿no? Pero sabemos que se han juntado ahí diversas fuentes, testimonios históricos, pues el sacerdotal, el deuteronomista, que también ha influido con algunas partes o algunas glosas posteriores, en fin, una historia redaccional compleja, en la que los hilos se nos escapan. Pero esto es como mirar un tapiz por detrás y por delante, ¿no? Lo que nos interesa es mirar el tapiz por su parte principal, por la parte de la belleza. El tapiz por detrás se nos puede escapar. Cómo se han compuesto esos hilos es difícil de saber, pero podemos admirar la belleza del texto final, ¿no? Bueno, estos textos están escritos en hebreo, hay diversas traducciones, la más venerable para nosotros pues es la de los 70, la traducción griega, la Biblia cristiana, pero yo haré referencia sobre todo al hebreo, que es el texto principal en el que vamos a leer el libro, ¿no? Hay traducciones al siriaco, al latín, al copto, en fin, que nos ayudan mucho para la crítica textual, pero yo haré referencia sobre todo al texto hebreo, que va a ser nuestro referente. Por tanto, una composición de autores compleja, un libro, sin embargo, unitario, que gira en torno a estas figuras patriarcales, ¿no? Desde Adán, Noé, Abraham, y luego ya a partir del capítulo 12, Abraham, Isaac, Jacob, José. Esta unidad también en torno a esta fórmula de los Toledot que he mencionado antes, ¿no? Las generaciones, que aparece 10 veces y nos marca un poco la unidad del libro. El primer libro del Pentateuco, el Génesis, cuyo género literario, como he dicho antes, es un género sapiencial, ¿no? Se nos invita a meditarlo. ¿Recordáis el texto que he leído antes, Josué 1, 7 y siguientes? Que el libro de esta ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche para poner por obra todo lo que se prescribe en él. Esto es lo que vamos a hacer en este comentario, en esta serie de comentarios al Génesis. Leer la Biblia para poner por obra todo lo que se prescribe en él. Este libro de Génesis maravilloso que se nos va a abrir durante estas lecturas, que comenzaremos a partir de la siguiente sesión. Leeré un capítulo en cada sesión y luego pues haré un comentario más o menos breve según se dé. Daría obviamente para un comentario mucho más largo, trataré de hacerlo en 10-15 minutos para que vayamos leyendo pacíficamente en estos podcasts pues la Biblia. Se trata de eso, no de otra cosa. Ir leyendo, meditando y comentando el texto sagrado que nos habla de los patriarcas. Veréis que los patriarcas no son ejemplos modélicos. Son ejemplos con sus miserias, con sus limitaciones, van a aparecer en nuestra lectura, con sus pecados, sus caídas, pero que nos hablan siempre de una esperanza. La Biblia es un libro de esperanza. Y desde el principio está apuntando a un cumplimiento. Y por eso leeremos este libro del Génesis con la mirada puesta en Cristo.
Lo he dicho ya desde el principio, Cristo es el Génesis, el nuevo origen, y de eso nos hablan los Evangelios. La mirada puesta en Cristo. Desde el principio de esta lectura ya leemos el origen a partir del verdadero origen de nuestra fe, que es Cristo. Y por eso nuestra lectura era siempre guiada por esta meta última, por este cumplimiento pleno en la persona y la obra de Jesús.